Mi nombre es Ethan y mi vida cambió para siempre en un solo momento de infarto. Era una tarde cualquiera cuando todo cambió. 3 veces, cada transición entre la vida y la muerte reveló verdades que nunca imaginé, guiándome hacia un propósito más grande que yo mismo. Desde las profundidades de la desesperación hasta las alturas de la revelación divina, mi viaje ofrece una perspectiva única sobre la existencia y la fe. Únase a mí mientras cuento mis experiencias cercanas a la muerte, los mensajes que recibí y el profundo impacto que han tenido en mi vida y mi comunidad. Lo que aprendí más allá del velo es algo que creo que todos necesitan escuchar. Conducía a casa desde la escuela en una fría tarde de octubre, las hojas doradas se arremolinaban a mi alrededor como una escena de una película. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre el camino. Mi teléfono vibró con un mensaje de un amigo, pero estaba demasiado concentrado en la calle sinuosa para responder. De repente, todo cambió. En una fracción de segundo, un coche apareció de la nada y patinó sobre el pavimento mojado. El impacto fue inevitable. El tiempo pareció ralentizarse mientras el mundo a mi alrededor se desdibujaba. Recuerdo el chirrido de neumáticos, el crujido del metal y luego un silencio total. En ese fugaz momento, sentí que me alejaban de mi cuerpo. El pánico se apoderó de mí cuando miré hacia abajo y vi mi forma sin vida tirada en el asfalto. Mi corazón se aceleró y una sensación de miedo se apoderó de mí. Pero en medio del caos, había una extraña calma, un suave susurro que parecía asegurarme que ese no era el final. Estaba suspendida entre la vida y la muerte, atrapada en un espacio donde el tiempo no tenía sentido. Fue el comienzo de un viaje extraordinario que nunca podría haber imaginado. Mientras flotaba sobre mi cuerpo, una mezcla de emociones me invadió, miedo, confusión y una inexplicable sensación de paz. Los paramédicos llegaron momentos después, con los rostros marcados por la preocupación. Trabajaron rápidamente, realizando RCP y administrando adrenalina. Podía escuchar sus voces, frenéticas y urgentes, pero sus esfuerzos se sentían distantes, casi como estar viendo una película desde lejos. Gradualmente, sus acciones se volvieron menos frenéticas y, finalmente, el caos disminuyó. Mi corazón se detuvo y sentí que una profunda quietud me envolvía. En este estado de partida, fui envuelto por una luz brillante. No fue cegador, sino cálido y acogedor. Recuerdos de mi vida pasaron ante mí, reuniones familiares, eventos escolares, sencillos momentos cotidianos. Cada recuerdo era vívido, cada emoción intensa. Me di cuenta de que mi tiempo en la tierra estaba siendo revisado, no como un juicio, sino como un reflejo de amor y crecimiento. A medida que profundizaba en mi pasado, sentí una sensación de plenitud y disposición para seguir adelante. Pero tan repentinamente como me había ido, una oleada de energía me hizo retroceder. La luz se apagó y sentí una fuerza que me atraía hacia la vida. Mi corazón empezó a latir de nuevo y abrí los ojos al olor estéril de la sala de urgencias. Los médicos quedaron asombrados al verme vivo. Sus rostros son una mezcla de alivio e incredulidad. Intenté hablar, pero tenía la garganta seca y mi voz apenas era un susurro. Me explicaron que me habían reanimado al cabo de solo unos minutos. No lo sabía, este era solo el comienzo de mi increíble viaje. Ese primer vistazo más allá de la muerte no se parecía a nada que hubiera imaginado. El reino estaba bañado por una luz suave y radiante que parecía palpitar de amor y serenidad. Sentí una profunda sensación de paz, como si todos mis miedos y preocupaciones hubieran desaparecido. El aire se llenó de una melodía armoniosa, un sonido que resonó profundamente dentro de mi alma. No había fronteras ni limitaciones, solo una infinita extensión de tranquilidad y comprensión. A medida que me aventuré más profundamente en este lugar de otro mundo, encontré seres de luz pura. Emanaban calidez y amabilidad. Su presencia era tranquilizadora y reconfortante. Uno de ellos se acercó a mí y sentí una conexión inmediata, como si los conociera desde siempre. Sin palabras, comunicaron una sensación de propósito y guía,
animándome a aceptar las lecciones que había aprendido y las que estaban por venir. Fue un lugar de reflexión y preparación, un puente entre mi existencia terrenal y lo que había más allá. El tiempo parecía irrelevante aquí. Pasé lo que parecieron horas explorando este hermoso reino, absorbiendo su sabiduría y tranquilidad. Había un mensaje subyacente de unidad y amor, un recordatorio de que todos estamos conectados de maneras que no podemos comprender plenamente. Mientras me preparaba para regresar, sentí un renovado sentido de propósito y una creencia inquebrantable de que mis experiencias estaban destinadas a servir a un bien mayor. El viaje acababa de comenzar y estaba lista para aceptar lo que viniera después. La transición de regreso a la vida fue a la vez estimulante y desorientadora. Sentí que la luz que me rodeaba se intensificaba, atrayéndome hacia mi cuerpo con una fuerza irresistible. Mi corazón comenzó a latir más rápido y pude sentir los esfuerzos del equipo médico por reanimarme una vez más. Los sonidos de la sala de urgencias volvieron rápidamente, monitores con pitidos, voces urgentes y el olor antiséptico del hospital. Era un marcado contraste con el reino pacífico que acababa de abandonar. Abrí los ojos y me encontré acostado en la cama del hospital, mi cuerpo respirando con renovado vigor. Los paramédicos y los médicos se sorprendieron al verme con vida de nuevo, ya que las posibilidades de supervivencia eran escasas. Hablaron en voz baja, discutiendo la naturaleza milagrosa de mi regreso. Mi familia estaba allí, con sus rostros una mezcla de alivio y confusión, incapaces de comprender completamente lo que había sucedido. Intenté comunicar lo que había experimentado, pero las palabras me parecieron inadecuadas para describir la profunda paz y el amor que había encontrado. Con el paso de los días, comencé a notar cambios sutiles dentro de mí. Me sentí más conectada con quienes me rodeaban, más en sintonía con la belleza de la vida. Había una claridad de propósito, una sensación de que mi segunda oportunidad no era solo un milagro, sino una misión. Sabía que mi viaje estaba lejos de terminar y que era necesario compartir las lecciones que había aprendido. El segundo aliento de vida fue un regalo, un recordatorio para vivir con intención y buscar las conexiones más profundas que nos unen a todos. Justo cuando estaba empezando a volver a la vida, el destino me lanzó otra bola curva. Fue durante una misión de voluntariado organizada por nuestra iglesia, ayudando en un refugio local. El aire era fresco y la atmósfera estaba llena de esperanza y espíritu comunitario. Estábamos descargando suministros cuando ocurrió otro accidente. Esta vez, un colapso repentino de la estructura en la que estábamos trabajando. El suelo tembló y los escombros cayeron a nuestro alrededor. Se produjo el pánico mientras todos luchaban por escapar de la peligrosa situación. En medio del caos, fui golpeado por un rayo pesado y todo se volvió oscuro una vez más. La segunda salida de la vida fue diferente, más abrupta, más discordante. La luz pacífica de mi primera experiencia fue reemplazada por un remolino de energía. El miedo se apoderó de mí, pero todavía había una sensación subyacente de calma, un susurro de propósito que me guió a través de la transición. Esta segunda muerte fue una prueba, una manera de profundizar mi comprensión y prepararme para lo que estaba por venir. A medida que avanzaba a través de este vórtice, encontré guías espirituales nuevos y familiares, cada uno de los cuales me ofrecía sabiduría y aliento. Hablaron de resiliencia. La fe y la importancia del mensaje que estaba destinado a llevar eran cada vez más claras. Había una sensación de urgencia ahora, una directiva clara de que mis experiencias no eran solo para mi propio crecimiento sino que estaban destinadas a impactar positivamente a los demás. Este segundo desafío fortaleció mi determinación y reafirmó mi compromiso con mi misión, por desalentadora que pareciera. Después de mi segunda partida de la vida, me encontré en un reino que parecía aún más profundo que antes. El remolino se había asentado en un ambiente sereno lleno de colores vibrantes y sonidos armoniosos que resonaban profundamente dentro de mí. Mientras miraba a mi alrededor, noté que se acercaban figuras, guías espirituales, cada uno de los cuales irradiaba una luz y energía únicas. Me recibieron calurosamente y su presencia fue a la vez reconfortante e inspiradora. Uno de los guías dio un paso adelante,
un ser de luz brillante con ojos que parecían contener la sabiduría del universo. Sin hablar, transmitieron una sensación de comprensión y compasión. Sentí una conexión inmediata, como si conocieran cada pensamiento y emoción que estaba experimentando. Estas guías estuvieron aquí para ayudarme a recorrer este viaje, ofreciéndome ideas y apoyo mientras luchaba con el propósito detrás de mis repetidas transiciones entre la vida y la muerte. Nos comunicamos a través de una mezcla de emociones e imágenes, evitando por completo las palabras. Vi visiones de mi vida entrelazadas con las vidas de otros, destacando momentos en los que mis acciones tuvieron un efecto dominó. Los guías me mostraron la importancia de la empatía, la bondad y el profundo impacto que una persona puede tener en una comunidad. Hicieron hincapié en que mis experiencias no eran solo pruebas personales, sino que estaban destinadas a equiparme con la sabiduría para guiar a otros. Un guía en particular, una figura radiante que parecía un maestro, impartió una lección crucial, la importancia de la fe y la resiliencia frente a la adversidad. Me animaron a abrazar mi misión con el corazón abierto y a confiar en el plan divino que se estaba desarrollando. Sentí una oleada de determinación, al comprender que mi viaje era parte de algo mucho más grande que yo. Cuando nuestro tiempo juntos llegó a su fin, los guías me dejaron un mensaje final de aliento. Me aseguraron que no estaba sola y que la fuerza que necesitaba ya estaba dentro de mí. Con un renovado sentido de propósito, me sentí listo para enfrentar cualquier desafío que me esperaba. Las conexiones más profundas que había hecho con estos guías espirituales fortalecieron mi determinación y me prepararon para la tercera y más importante parte de mi viaje. La vida había empezado a volver a sentirse normal y yo estaba aceptando los cambios dentro de mí. Me involucré más con la iglesia, compartiendo mis experiencias con el pastor Daniel y nuestra comunidad. Estábamos organizando eventos y programas de extensión, difundiendo el mensaje de amor y unidad que había recibido. Todo parecía estar encajando y sentí una profunda sensación de plenitud. Sin embargo, el destino me tenía reservada una prueba más. Fue durante un evento de extensión invernal en un refugio local para personas sin hogar, una causa que me apasionó desde mi primer regreso a la vida. La fría noche se llenó de calidez desde los corazones de aquellos a quienes estábamos ayudando, pero ocurrió una tragedia inesperada. Un repentino incendio eléctrico se produjo en el refugio, que rápidamente envolvió el edificio en llamas. El pánico estalló mientras la gente luchaba por escapar del intenso calor y el humo. En el caos, me encontré atrapado. Las llamas me rodearon por todos lados. Recuerdo el miedo que se apoderaba de mi corazón, el sonido de las sirenas acercándose y los intentos desesperados por encontrar una salida. A medida que el humo se espesaba, mi visión se volvió borrosa y sentí un tirón familiar alejándome de mi cuerpo. Esta tercera partida fue más intensa e inmediata que las anteriores, dejándome con una mezcla de miedo y una extraña sensación de inevitabilidad. Cuando dejé atrás mi forma física, fui envuelto por una poderosa oleada de energía. A diferencia de las salidas anteriores, esta parecía más urgente, como si el tiempo se estuviera escapando rápidamente. El otrora sereno reino ahora tenía una energía dinámica, con luces vibrantes y patrones arremolinados que significaban cambio y transformación. Sentí una mayor sensación de conciencia, como si cada experiencia y lección de mis vidas pasadas convergieran en un propósito singular. En este estado, no estaba solo. Nuevos guías espirituales se unieron a los que había conocido antes. Su presencia reforzó el mensaje de que mi viaje se acercaba a su clímax. Me hablaron a través de una serie de visiones vívidas, mostrándome el impacto de mis acciones y la importancia del mensaje que estaba a punto de recibir. La urgencia era clara. Todavía había trabajo por hacer y mis experiencias me estaban llevando hacia una revelación final que lo cambiaría todo. Enfrentar la mortalidad una vez más fue desalentador, pero el apoyo y la sabiduría de mis guías espirituales me dieron la fuerza para aceptarla. Comprendí que esta tercera partida no era un final sino un momento crucial en mi misión. Con una respiración profunda acepté la transición, lista para recibir el mensaje divino que me esperaba. En mi tercera partida, fui guiado a un lugar de serenidad y luz incomparables.
La atmósfera estaba llena de una sensación indescriptible de santidad y presencia. Mientras miraba a mi alrededor, noté que se acercaba una figura, una presencia que irradiaba amor, compasión y autoridad. Era Jesús, sin lugar a dudas de aquel de quien había oído hablar en la iglesia, pero que nunca había imaginado realmente encontrarme. Jesús estuvo ante mí con el corazón abierto y una sonrisa de bienvenida. Sus ojos contenían la profundidad de la sabiduría infinita y el amor incondicional. No había miedo, solo una profunda sensación de paz y aceptación. Sentí una conexión inmediata, una sensación de ser plenamente comprendido y aceptado. Fue como si todos mis miedos, dudas y preguntas desaparecieran en su presencia. Comenzamos a comunicarnos, no a través de palabras sino a través de una profunda comprensión telepática. Transmitió un mensaje urgente y lleno de esperanza. Jesús habló sobre los desafíos que enfrenta la humanidad, particularmente en los Estados Unidos en el año 2025. Enfatizó la importancia de la unidad, la compasión y la fe para superar estos obstáculos. El mensaje era claro: las personas necesitaban unirse, apoyarse unas a otras y fortalecer sus cimientos espirituales para afrontar los tiempos turbulentos que se avecinaban. Me mostró visiones del futuro, destacando áreas donde la división y la discordia estaban causando daño. Pero en medio de estos desafíos, también hubo destellos de esperanza, comunidades uniéndose, actos de bondad que transforman vidas y un resurgimiento de la fe que trae luz a lugares oscuros. Jesús me animó a ser un faro de este cambio positivo, a inspirar a otros a través de mis experiencias y el mensaje divino que llevaba. El encuentro fue a la vez humillante y empoderador. Sentí una abrumadora sensación de responsabilidad al saber que mi misión era compartir este mensaje con la mayor cantidad de personas posible. Jesús me aseguró que no estaba solo en este esfuerzo y que el apoyo de mi comunidad de fe sería fundamental para correr la voz. Cuando el encuentro llegó a su fin, sentí una oleada de energía y claridad. El mensaje quedó grabado en mi corazón y supe exactamente lo que tenía que hacer. Con una última sonrisa tranquilizadora, Jesús se despidió de mí, dejándome con un renovado sentido de propósito y una creencia inquebrantable en el poder de la fe y la unidad. Después de mi profundo encuentro con Jesús, la urgencia del mensaje se hizo aún más evidente. Las visiones que recibí fueron alarmantes y esclarecedoras y pintaron un cuadro vívido de los Estados Unidos en 2025. Los desafíos fueron importantes, pero no insuperables. Con esfuerzo colectivo y una fe inquebrantable, uno de los principales problemas fue la profundización de las divisiones políticas y sociales que amenazaban con desgarrar al país. Vi comunidades divididas por diferencias ideológicas, en las que la desconfianza y la hostilidad reemplazaban a la cooperación y la comprensión. Estas divisiones no se limitaron solo a la política, sino que se extendieron a las interacciones cotidianas, creando un ambiente de miedo y aislamiento. La inestabilidad económica fue otra preocupación importante. Las visiones mostraban una brecha cada vez mayor entre los ricos y los pobres, lo que llevaba a un aumento de la pobreza y la falta de vivienda. Muchas personas luchaban por llegar a fin de mes y la falta de sistemas de apoyo exacerbó su difícil situación. Esta disparidad económica estaba alimentando el malestar social, haciendo aún más difícil cerrar las brechas entre los diferentes grupos. La degradación ambiental también era una cuestión apremiante. Fui testigo de los efectos devastadores del cambio climático, con fenómenos meteorológicos extremos que causaron destrucción y desplazamientos generalizados. Los recursos naturales se están agotando a un ritmo alarmante y la falta de prácticas sostenibles está provocando daños irreversibles al medio ambiente. El sentido de urgencia de abordar estas preocupaciones ambientales era palpable, ya que millones de personas ya estaban sintiendo las consecuencias. A pesar de estos enormes desafíos, el mensaje no fue de desesperación, sino de esperanza y acción. Jesús enfatizó la importancia de la unidad y la compasión para superar estos obstáculos. Me animó a inspirar a otros a unirse, apoyarse unos a otros y trabajar hacia objetivos comunes que beneficiaran a todos. El mensaje fue claro: con fe y esfuerzo colectivo, estos desafíos podrían abordarse y transformarse en oportunidades de crecimiento y sanación.
Jesús también destacó el papel de la Iglesia y los líderes comunitarios en esta transformación. Me instó a colaborar con el pastor Daniel y otros líderes espirituales para difundir el mensaje de amor, unidad y fe. Al fomentar un sentido de comunidad y propósito compartido, podríamos crear un efecto dominó que se extendería más allá de nuestro entorno inmediato y llegaría a personas de todo el país. Los aspectos horrorosos del mensaje sirvieron como una llamada de atención, pero el énfasis siempre estuvo en la acción positiva y el poder de la fe para impulsar un cambio significativo. Entendí que mi papel era ser un catalizador de este cambio, utilizando mis experiencias y el mensaje divino para inspirar a otros a actuar y marcar una diferencia en sus comunidades. El momento de mi tercera partida había dejado una huella imborrable en mi alma, pero como en las transiciones anteriores, había una fuerza que me devolvía a la vida. La luz se intensificó, envolviéndome en un cálido abrazo que significó el cumplimiento de mi misión divina. Sentí una profunda sensación de preparación, sabiendo que mi regreso era necesario para cumplir el propósito que se me había trazado. Cuando comencé a regresar, los sonidos del hospital volvieron rápidamente, los monitores emitiendo pitidos, el suave murmullo de las enfermeras y las voces preocupadas de mis familiares y amigos. Las sensaciones familiares del despertar de mi cuerpo trajeron una mezcla de alivio y anticipación. Mi corazón latía con fuerza recién descubierta y respiré profundamente, sintiéndome más viva que nunca. Abrí los ojos y vi al pastor Daniel parado junto a mi cama, su rostro era una imagen de asombro y alegría. Extendió la mano y sentí una conexión inmediata, una sensación de asociación que se había solidificado a través de mis experiencias. El equipo médico quedó igualmente asombrado y habló de la naturaleza milagrosa de mi supervivencia con una sensación de asombro. Mientras me sentaba, la realidad de mi misión comenzó a asimilarme. Las 3 muertes y los regresos posteriores no habían sido aleatorios. Eran partes integrales de un plan divino para equiparme con la sabiduría y el mensaje que necesitaba compartir. Sentí una profunda sensación de propósito, sabiendo que mi viaje estaba lejos de terminar y que las experiencias que había soportado estaban destinadas a inspirar y guiar a otros. En los días siguientes, comencé a contar mis experiencias cercanas a la muerte al pastor Daniel y a nuestra comunidad eclesial. Al principio, hubo escepticismo e incredulidad, pero a medida que compartí los detalles de mis encuentros y los profundos mensajes que había recibido, la congregación comenzó a escuchar con corazones y mentes abiertas. La autenticidad de mis experiencias resonó en muchos, fomentando un sentido de unidad y propósito compartido dentro de la comunidad. Con el apoyo del pastor Daniel, organizamos reuniones y eventos para discutir el mensaje que había traído del reino divino. Nos centramos en temas de unidad, compasión y fe, alentando a todos a tomar medidas activas para construir una sociedad más cohesiva y solidaria. La Iglesia se convirtió en un centro de cambios positivos, con miembros inspirados para ofrecerse como voluntarios, apoyarse unos a otros y difundir el mensaje de esperanza y resiliencia. Mi regreso triunfal no fue solo un regreso a la vida, sino un renacimiento del propósito y la misión. Me sentí empoderada por el mensaje divino y el apoyo de mi comunidad, lista para predicar con el ejemplo e inspirar a otros a abrazar los valores del amor, la unidad y la fe. El viaje que comenzó con 3 experiencias cercanas a la muerte me había transformado en un faro de esperanza, guiando a otros hacia un futuro más brillante y armonioso. Después de mi regreso triunfal, el peso del mensaje divino que llevaba se hizo cada vez más claro. Sabía que guardarme esta revelación para mí no era una opción. Tuve que compartirlo para cumplir mi propósito, pero ¿cómo? Fue entonces cuando el pastor Daniel se convirtió en mi ancla. Él siempre había sido un pilar de fortaleza y sabiduría en nuestra iglesia, y sentí una profunda confianza en su guía. Una noche, me acerqué al pastor Daniel con una mezcla de entusiasmo y aprensión. La iglesia estaba en silencio, el único sonido era el suave zumbido de la brisa del atardecer que entraba por las ventanas abiertas. Compartí mis experiencias, los 3 encuentros cercanos a la muerte, los mensajes profundos que recibí y el llamado urgente a la acción para nuestra comunidad y la nación. El pastor Daniel escuchó atentamente, sus ojos reflejaban preocupación y esperanza.
Vamos a tener que abordar esto con atención, dijo, colocando una mano tranquilizadora en mi hombro. Su historia es poderosa y con la orientación adecuada, puede inspirar un cambio real. Juntos comenzamos a trazar un plan para compartir mi viaje y el mensaje de Jesús. Decidimos comenzar con grupos pequeños dentro de la iglesia, creando espacios seguros donde la gente pudiera escuchar, hacer preguntas y discutir las implicaciones de mis experiencias. El pastor Daniel enfatizó la importancia de la autenticidad y la compasión, asegurándose de que nuestro enfoque resonara profundamente en la congregación. Organizamos una serie de reuniones, invitando a los miembros a escuchar mi historia de primera mano. Las sesiones iniciales fueron recibidas con una mezcla de curiosidad y escepticismo, pero el apoyo inquebrantable del pastor Daniel ayudó a cerrar la brecha. Compartió sus propias ideas, reforzando el mensaje de unidad y fe que yo había traído. Poco a poco, la congregación comenzó a abrirse, conmovida por la sinceridad de nuestra misión. Para llegar a una audiencia más amplia, decidimos documentar mis experiencias a través de una serie de vídeos y publicaciones de blog. El pastor Daniel me ayudó a articular el mensaje de una manera que fuera a la vez identificable e inspiradora. Nos centramos en los temas del amor, la compasión y el poder de la comunidad, asegurándonos de que nuestro contenido fuera edificante y estuviera en línea con las enseñanzas de nuestra fe. A medida que colaboramos, nuestro vínculo se fortaleció, al igual que la visión de nuestra misión. El pastor Daniel se convirtió no solo en un mentor, sino en un verdadero socio en este viaje. Su sabiduría y experiencia proporcionaron una base sólida que me permitió compartir mi historia con confianza y claridad. Juntos, navegamos los desafíos del escepticismo y la duda, siempre manteniendo nuestro enfoque en el impacto positivo que pretendíamos lograr. Una noche memorable, celebramos un servicio especial en el que compartí el relato más detallado de mis experiencias cercanas a la muerte y el mensaje divino que recibí. La sala se llenó de una sensación palpable de anticipación. Mientras hablaba, pude ver la transformación ocurriendo en tiempo real, ojos abiertos, corazones tocados y un sentido colectivo de propósito encendido dentro de la congregación. El pastor Daniel concluyó el servicio con una oración sincera, pidiendo: para obtener guía y fortaleza al embarcarnos en esta misión, la unidad en la sala era abrumadora, un testimonio del poder de la fe y el propósito compartido. Estaba claro que nuestra colaboración no era solo una colaboración de individuos sino una fusión de espíritus comprometidos a marcar la diferencia. A través de esta asociación, me di cuenta de que compartir mi revelación no se trataba solo de mí, se trataba de empoderar a otros para que asumieran sus propios roles en el fomento de una comunidad construida sobre el amor y la fe. El pastor Daniel y yo continuamos trabajando de la mano, difundiendo el mensaje de esperanza y unidad, historia a historia. Juntos, estábamos sentando las bases de un movimiento que podría transformar vidas y elevar a nuestra nación de maneras que solo habíamos soñado. Mientras el pastor Daniel y yo continuábamos compartiendo mis experiencias cercanas a la muerte y el mensaje divino, nuestra iglesia comenzó a experimentar una transformación notable. Lo que alguna vez fue una congregación que asistía a servicios por tradición estaba evolucionando hacia una comunidad vibrante de esperanza y acción. La atmósfera estaba cargada de un renovado sentido de propósito y el impacto fue palpable en cada aspecto de nuestra vida de iglesia. Uno de los primeros cambios que implementamos fue la creación de grupos de apoyo inspirados en mis experiencias. Estos grupos proporcionaron un espacio seguro para que las personas compartieran sus propias luchas, miedos y aspiraciones. Al fomentar la comunicación abierta y el apoyo mutuo, construimos vínculos más fuertes dentro de la comunidad. La gente empezó a sentirse más conectada, no solo con la iglesia, sino entre sí, creando una red de apoyo que se extendió más allá de los muros de nuestro santuario. También lanzamos programas de extensión destinados a abordar algunas de las cuestiones apremiantes destacadas en mi mensaje divino. En asociación con organizaciones locales, organizamos colectas de alimentos, donaciones de ropa e iniciativas de refugio para ayudar a los necesitados. La respuesta de la congregación fue abrumadora, y los voluntarios contribuyeron con su tiempo y recursos.
Fue inspirador ver cómo la fe se traducía en acciones tangibles que marcaban una diferencia real en la vida de las personas. Los seminarios educativos se convirtieron en la piedra angular de nuestra transformación. Invitamos a oradores a discutir temas como la unidad, la compasión y la vida sostenible, alineándonos con los temas de mi mensaje. Estos seminarios equiparon a nuestros miembros con el conocimiento y las herramientas necesarias para lograr un cambio positivo tanto dentro de la Iglesia como en la comunidad en general. Las discusiones fueron animadas y atractivas, y alentaron a todos a pensar críticamente y actuar con prudencia. Uno de los avances más significativos fue el establecimiento de un programa de tutoría. Los miembros experimentados de la congregación asumieron el papel de mentores, guiando a los más jóvenes a través de sus viajes personales y espirituales. Esta iniciativa no solo fortaleció los vínculos intergeneracionales, sino que también aseguró que los valores del amor y la unidad se transmitieran y reforzaran continuamente. El espacio físico de la Iglesia también reflejó nuestra transformación. Rediseñamos el interior para crear más áreas comunes donde las personas pudieran reunirse, compartir comidas y entablar conversaciones significativas. El nuevo diseño fomentó una sensación de inclusión y unión, haciendo que todos se sintieran bienvenidos y valorados. Era una representación tangible de la comunidad que estábamos construyendo, basada en la fe, el amor y el respeto mutuo. Nuestros servicios semanales también adquirieron una nueva dimensión. Se volvieron más interactivos, incorporando testimonios, oraciones grupales y sesiones de adoración colaborativas. Los sermones se centraron en aplicaciones prácticas de la fe, animando a los miembros a encarnar los principios de unidad y compasión en su vida diaria. Este cambio hizo que los servicios fueran más identificables e impactantes, resonando profundamente en todos los que asistieron. La transformación también se extendió más allá de nuestra Iglesia. Se corrió la voz sobre los cambios positivos de nuestra comunidad, atrayendo a nuevos miembros que se sintieron inspirados por nuestra misión. Personas de diversos orígenes se unieron a nosotros, aportando sus perspectivas y fortalezas únicas. Esta diversidad enriqueció a nuestra comunidad, fomentando una cultura de aceptación y colaboración. Una noche, durante una celebración comunitaria, vi rostros que antes se habían mostrado escépticos y que ahora brillaban de esperanza y alegría. Fue un poderoso recordatorio de lo lejos que habíamos llegado y del increíble potencial que teníamos para seguir creciendo. La Iglesia se había convertido en algo más que un simple lugar de culto, fue un faro de esperanza, un centro de cambio positivo y un testimonio del poder de la fe en acción. A través de nuestros esfuerzos colectivos, no solo abordábamos las necesidades inmediatas de nuestra comunidad, sino que también sentábamos las bases para un futuro más brillante y unificado. La transformación de nuestra Iglesia fue una encarnación viva del mensaje divino que había recibido, demostrando que con fe, colaboración y dedicación inquebrantable, podíamos superar cualquier desafío y construir una comunidad arraigada en el amor y la esperanza. A pesar de los cambios positivos que se estaban produciendo en nuestra Iglesia, no todos fueron inmediatamente receptivos a mi historia y al mensaje divino que llevaba. El escepticismo y la duda fueron reacciones naturales y me encontré enfrentando preguntas y críticas que pusieron a prueba mi resolución. Fue durante estos momentos difíciles que el apoyo inquebrantable del pastor Daniel se volvió aún más crucial. Una tarde, durante una reunión congregacional, algunos miembros expresaron abiertamente sus dudas. Cuestionaron la autenticidad de mis experiencias y la practicidad del mensaje que había recibido. Algunos se preguntaban si buscaba atención o si había una explicación más racional para lo que me había pasado. La habitación se llenó de una mezcla de curiosidad y preocupación, y sentí el peso de sus miradas. En lugar de rehuir, el pastor Daniel me animó a abordar estas dudas de frente. La transparencia y la honestidad son claves, aconsejó. Necesitamos abordar sus preocupaciones de manera respetuosa y reflexiva.